이 인간의 본래 모습을 여러분 봤습니다. 본래 인간의 모습을 여러분이 봤습니다. Vertiste la forma humana original. 안 되네? 예수 믿어야 하는 이유가 이것을 회복해야 되기 때문입니다. La razón por la que debemos creer en Jesús es porque necesitamos restaurar esto. 많은 이적과 기사를 행하는 것이 아니고 우리의 본래 모습을 No hacemos muchos milagros y prodigios. 우리 본래 모습을 회복하는 것입니다. Se trata de restaurar nuestra forma original. 절대로 예수님의 그 훈련시킨 그 근본을 왜곡시키면 안 된다. No. Nunca debes distorsionar los fundamentos que Jesús entrenó. 네? 해도 돼? Nunca debes distorsionar los fundamentos que Jesús entrenó. 오케이. Nunca debes distorsionar los fundamentos que Jesús entrenó. 왜 예수를 믿어야 하는지 이유를 여기서 발견해야 된다. Debes descubrir la razón por la que debes creer en Jesús aquí. 아멘. 예수님만의 하나님의 형상이 있고 하나님과 교제. Hay la imagen de Dios en Jesús. 그리스도 안에 그와 교제할 수 있는 길이 있고 본래 주신 복이 다 들어있다. Hay una Hay una manera de tener comunión con Él en Cristo, y todas las bendiciones que ha enviado están incluidas. 아멘. 아멘. 복음이 이해되지 않으니까 신비주의로 빠진다. Como el Bogeum no está en dos, cae en el misticismo. 신비주의는 육신적 이 상태와 굉장히 밀접하게 그리스도의 관계를 끊어버립니다. La mística corta muy de cerca la relación de Cristo con el estado físico. 이것이 영적 상태 같은데 그리스도와 Creo que este es un estado espiritual. 그리스도와 관계를 끊어버린다. Romper la relación con Cristo. 예수님이 하신 그 의도를 정확하게 이해를 해야 됩니다. Tienes que entender exactamente lo que Jesús quiso decir. 그래서 어제 본을 보여 Así que ayer 본을 보이신 것, 명령, 의도 세 가지를 여러분에게 말씀드립니다. el ejemplo se dio, te digo, tres de las intenciones del comando. 아멘. 안 되네? Otra vez, comando. El ejemplo se dio, te digo, tres de las intenciones del comando. comando. 엠플로. Mandato, mandato. intención. Las intenciones del Padre, del Hijo y del Sí. 모든 메시지를 생각할 때에 이 기본 바탕이 되어서 봐야 된다. Al pensar en todos los mensajes, debe considerar esto como una base básica. 아멘. 이것이 여러분들이 사역하는 창이 될 것이다. 눈이 될 것이다.
Esta será la ventana por la que pasarás. 창문. 일단 이것이 여러분들이 내어다 볼 수 있는 창문이 될 것이다. Esta será la ventana a través de la cual podrás mirar hacia abajo. ¿Entender? 와. 창문 오케이? 가려져 있으면 볼 수가 없습니다. Si está cubierto, no se puede ver. 여기 뚫려져 있어요. 오케이? 와. 영적 창문이 없으면 여러분이 소경이 되는 것이다. Sin una ventana espiritual, estás ciego. 이 세 가지 뿌리를 잘 보십시오. Echa un vistazo a estas tres raíces. 아멘. 이것은 반드시 창세기 2장 17절과 연관이 되어 있다. Tiene que ver con Génesis 2 y 17 de la madrugada. 맞죠? 오케이? Génesis 2:17, 17, 오케이? 맞죠? 아멘. 언약은 곧 하나님의 말씀이다. El pacto es la palabra de Dios. 아멘. 그 말씀은 곧 하나님의 영이시다. La palabra es el Espíritu de Dios. 아멘. Amén. 그래서 언약을 떠나지 말라는 말은 하나님을 떠나지 말라는 말이다. 언약을 떠나지 말라는 말은 하나님을 떠나지 말라는 말이다. Nunca dejar el pacto significa no dejar a Dios. 아멘. 아멘. 언약을 버리지 말라는 말은 하나님을 버리지 말라는 말이다. No abandonar el pacto significa no abandonar a Dios. 하나님을 버리고는 절대로 살 수 없도록 인생이 디자인되어 있다. La vida está diseñada para que nunca podamos vivir sin Dios. Así es. 아멘. 그런데도 인간은 하나님을 버려서 멸망하는 길로 걸었다. Sin embargo, el hombre abandonó a Dios y caminó por el camino de la destrucción. 아멘. 그것을 에드와르드 목사님이 넣어서 설명해 드리겠습니다. Incluso un día de luto, el pastor saldrá y explicará. Hemos visto cuál es la imagen original del hombre y cómo fue que Dios lo creó, ¿cierto? Pregunta, ¿esta es la imagen actual del hombre? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Es o no es? No es. ¿Es o no es, hermana? Dice, no sé, tengo dudas. ¿Eso no es la imagen original? ¿Esta imagen es la imagen actual del hombre, de la humanidad? ¿Eso no es? No, no. Okay. No es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Resulta que todo esto desapareció. Esto desapareció. Esto desapareció. No, vamos a desaparecerlo todo. Vamos a hacerlo nuevo. Pero ¿cuál es la razón? Porque no obedeció el pacto. Y algo bien interesante que dijo ahorita el pastor Pablo es: si abandonas el pacto, abandonas a Dios. Pero si abandonas a Dios, estás abandonando tu fuente de vida.
¿Escuchas esto? Esto es muy importante entender. Ahora, amigo, vamos a hacer otro árbol con otras raíces. Y escuche bien esto. Porque se da un problema que lleva a la humanidad al caos. Que lleva a la humanidad al caos. Y le voy a decir, ¿qué es caos? Caos es todo aquello que está separado de Dios. Esa es la verdad. Eso es caos. Caos es todo aquello que está separado de Dios. Todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Alguien alguna vez me preguntó, oiga hermano, ¿qué es el infierno? Y yo le decía, mira, es un lugar que no conozco. Entonces, y que espero no conocer. Pero escuche bien esto. El infierno es un lugar completamente alejado de Dios, en donde si en Dios hay paz, ¿qué hay en el infierno? Angustia, intranquilidad, dolor. Si en Dios hay amor, ¿qué hay en el infierno? Odio. ¿Por qué? Porque en ese lugar es lo opuesto a Dios. Lo opuesto a Dios. Así que todas estas cosas las empezó a sufrir el ser humano cuando decidió olvidarse o alejarse ¿de qué? Del pacto. Del pacto. Entonces, nosotros teníamos que en Génesis, y aquí lo voy a poner, en Génesis capítulo 2, verso 17, nosotros tenemos ahí un pacto. Este pacto es muy importante y es sumamente importante que lo podamos tener en mente todo el tiempo, porque por este pacto que Dios hizo con el hombre tenía la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Amén. Eternamente con Dios. Si el hombre no se alejaba del pacto, entonces el hombre iba a poder disfrutar de todas las cosas que Pastor Raúl ya nos habló, de todos esos frutos que se dan, de toda esa bendición descrita en Génesis capítulo 1, verso 28. El hombre podía disfrutar de ello, el hombre podía tener toda la inteligencia. Ahora, déjeme le digo una cosa. ¿Recuerdan la palabra de Dios como Jesús mismo dice, yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino que lo que el Padre me dice que hable? ¿De acuerdo? Escuche bien. ¿Por qué? Porque eso es estar conectado. Entonces no es lo que la persona, no es lo que Adán quería transmitir a la naturaleza, a los animales, a la tierra, sino lo que Dios le daba a Adán para poder transmitirlo a la naturaleza, de tal manera en que sí, Adán era un hombre muy sumamente inteligente y sabio, pero su sabiduría y su inteligencia provenía ¿de quién? De Dios, porque estaba ¿qué? Estaba conectado con Dios. Dios era su fuente de vida, su fuente de sabiduría, su fuente de inteligencia. Dios era su fuente total. Cuando el hombre olvida el pacto, cuando se aleja de él, prácticamente está abandonando su bendición, está abandonando también su vida, porque cuando Dios le dijo, si comes de este árbol morirás, efectivamente eso es lo que le sucede al hombre. Y alguien podía decir, oye, pero Adán no se murió. Y yo te voy a decir, sí se murió. 930 años después se murió. Y eso, 930 años, es nada en comparación a eternidad. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, efectivamente, con este pacto que Dios hizo con el hombre iba a vivir eternamente. Eternamente. Jamás iba a morir.
El hombre se aleja del pacto y entonces el hombre, ¿qué le pasa? Muere. El alejarse del pacto ocasiona diferentes problemas, pero ¿cómo es que el hombre llega a alejarse del pacto? ¿Cómo es que el hombre abandona este pacto? Génesis 2:17. ¿Cómo lo hace? Bueno, en Génesis capítulo 3 comienza el gran problema, porque viene el diablo, que es la serpiente antigua, y empieza a minar la mente del ser humano. Comienza a hablar con ellos y les hace una pregunta muy sencilla y como que muy a la cual ellos estaban habituados, era algo muy de ellos. Les dice: oye, ¿es cierto que no puedes comer de todos los árboles que tienes aquí? ¿Cuántos árboles son? No, pues son un montón. ¿Cuántos? ¿A poco no puedes comer de todos? Y entonces Eva le dice: no, sí podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de ese que está allí. Ese no podemos comer de ese. Y entonces añade algo que Dios no le dijo: ni siquiera lo podemos tocar, dijo Eva. Tal vez usó una hipérbole, ¿no?, de lo que Dios le había dicho, pero escuche bien. Cuando Satanás se dio cuenta que Eva quiso tener, o que el hombre, que la humanidad quiso tener conversación con él, entonces después de eso Satanás plantó una idea diferente a la del pacto y le dijo: no morirás. Pero previo ya había empezado a dialogar con ellos. ¿Se da cuenta? Alguna vez les expliqué en otro lugar, les dije: ¿algunos de ustedes manejan computadora? ¿Entienden lo que es la informática, ese rollo, no? Pues resulta que existen virus, ¿cierto? ¿No han oído hablar de los virus? Estos virus, les voy a decir cómo funcionan. Entra un virus a su computadora porque usted abrió un archivo que no debió haber abierto, alguien le mandó un archivo por ahí y ese traía un troyano, yo que sé, hay diferentes nombres de virus. Y este virus se aloja en el sistema de su computadora. Y este virus empieza a cambiar poco a poquito, no es de golpe, sino poco a poquito empieza a cambiar el sistema de su computadora, de tal manera en que ahorita usted está trabajando bien, ya está el virus ahí, pero al cabo de 1 hora, 2 horas, de repente algo ya no le funciona y tú dices: ah, caray, ¿por qué ya no funciona esto? Y entonces al cabo de unos 2-3 días, de repente usted ya no puede enviar correos, y al cabo de otros tantos días, de repente tal programa ya no abre y usted ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro, porque todo el sistema poco a poco se fue contaminando, fue cambiando. Conforme fue cambiando, su computadora dejó de funcionar o dejó de hacer el trabajo para lo cual fue creada. De la misma manera vino Adán y plantó una idea, un virus, lo vamos a llamar así para solo entenderlo. Plantó una idea. Génesis capítulo 3, verso 1. Y ahí comienza todo. Plantó una idea, ellos la digirieron esa idea, empezaron a masticar la idea, empezaron a: oye, ¿podemos comer de todos los árboles de aquí? No, pues sí podemos comer. Y comenzaron ese diálogo que no debieron haber comenzado jamás. Nunca. Entonces, conforme esto pasó, conforme esto avanzó, porque se da cuenta, son 5 versículos de diálogo con Satanás. Entonces la mente de ellos fue cambiando poco a poco, de tal manera que hubo un momento en el que Satanás les dijo abiertamente, les dijo: Dios les está mintiendo, los está engañando, porque no morirán. Pero como ellos ya habían tenido un diálogo con él, entonces ellos dijeron: a ver, vamos a pensar en ello. ¿Cómo que no morirás? Sí. Y el diablo les dijo: no morirán, porque Dios sabe bien que cuando comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos. Y todo esto causó en ellos el deseo de comer de ese árbol que Dios les dijo: no comas. A tal grado que en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se da cuenta? Entonces ya no era algo cercano al pacto que Dios había hecho con ellos. Dios les dijo: no comas de este árbol porque vas a morir. Pero ellos de repente olvidaron que si comían del árbol iban a morir. Entonces
la mujer vio el árbol, dijo es bueno para comer, y no nada más es bueno comer, sino el fruto se ve delicioso, se ve agradable para alcanzar sabiduría. Y entonces extendió la mano, tomó del fruto que no debió haber tomado y comió. Cuando comió de ese fruto, dice la Biblia que le dio también a su marido, que ahí estaba con ella. Y entonces él también, ¿qué? Comió. Esto trajo cierta consecuencia. Esta consecuencia se llama pecado. ¿Qué es pecado? Dígame usted, ¿qué es pecado? Ah, ya se lo aprendieron. Pecado no es creer en Cristo. Pecado es no creer en Cristo. Pecado es todo aquello que no está alineado con Cristo. Todo aquello que no está en Dios. Imagine esto, solamente lo voy a poner aquí, lo voy a borrar ahorita. Imagínense esto: Dios, Espíritu Santo, Cristo, etc. Todo lo que está fuera de aquí es pecado. Todo. Absolutamente todo lo que esté afuera de ahí es pecado. ¿Me doy a entender? Ahora, así que ellos comieron del fruto, algo que era contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que no comieran del fruto. Entonces ellos comieron del fruto y entonces llegó el pecado a su vida. Cuando llegó el pecado a su vida, esto ocasionó que espiritualmente ellos quedaran desconectados de su fuente de vida. ¿Quién es su fuente de vida? Dios. Dios. Entonces, al quedar desconectados de su fuente de vida, ellos comenzaron a morir. Ahora físicamente. Espiritualmente desconectados, espiritualmente muertos. Ahora ya no podían estar conectados con aquello que los hacía permanecer vivos, y entonces ellos comenzaron a morir. De repente ya le dio artritis al Adán, le falló el hígado, le dolieron los riñones. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Pues empezó a descomponer. Lo mismo cuando nosotros tomamos a un pez y lo sacamos del agua. Usted dígale al pez: ay, ¿qué es un día? Nada más te voy a sacar un día. ¿Qué cree que le vaya a pasar al pez? Se muere. Se va a morir. ¿Cuántos pescan? ¿Saben pescar aquí? ¿Sí? Ok. Si usted saca un pez del agua, ¿como cuánto tiempo todavía puede permanecer vivo fuera del agua? Más o menos. Como unos 20 minutos, 15 minutos. 20 minutos. Ok. ¿Usted cree que si usted saca al pez del agua, el pez afuera del agua estará viviendo la vida y gozando y diciendo: ay, qué chido se siente estar aquí afuera? No. Ok, ya no puede procesar el oxígeno, porque los procesamos a través de las branquias en el agua, ¿de acuerdo? ¿Qué más le empieza a suceder? Pues que todo su sistema empieza a fallar. Le empieza a fallar el hígado, le empieza a fallar el corazón, de repente se vuelve loco porque ya no entiende qué está pasando. Todo empieza a fallar. Le voy a decir una cosa: lo mismo, exactamente igual, le sucedió al hombre. Igualito. Lo sacó de la presencia de Dios por causa del pecado, quedó separado de la presencia de Dios y le empezó a fallar el hígado, los riñones, el corazón, que algunos ya hasta traen marcapasos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero les digo ¿por qué? Porque está fuera de su lugar de origen, está fuera de su lugar, del lugar para el cual fue creado. El hombre fue creado para habitar y vivir eternamente. ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, estas raíces que antes nosotros teníamos aquí, ¿a quién? ¿A quién? Antes, previo. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Los teníamos ahí. Ahora pasaron a ser completamente distintos. Y ahora tenemos aquí que en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5, hubo la intervención ¿de quién? Del diablo. Pero es Dios minúsculo. ¿Ah? Perdón. También lo ponemos en minúsculo. Chiquito. Ahí está. Siéntase pequeño. Como decía un niño, oiga pastor, Satanás al principio lo escribo con mayúscula o con minúscula. Digo, pues como quieras, de todas maneras, Satanás. Y luego me dice:
Oiga, ¿le pongo el acento o no se lo merece? Entonces, número 1, cambió la primera raíz porque el hombre abandonó a Dios, abandonó el pacto que Dios le había dado, y en su vida llegó el ¿qué? Pecado. Y por causa del pecado él quedó como muerto, separado, ¿de acuerdo? La misma palabra o las diferentes palabras significan lo mismo. Quedó muerto, quedó separado, finalmente es lo mismo. Ahora déjeme le digo una cosa. Esto es el principio de la desgracia y de la miseria del ser humano. No hay manera alguna de poder recuperar las raíces originales por nosotros mismos. El ser humano está incapacitado para poder recobrar las raíces originales, para poder retornar a Dios. Es imposible. Ahora, ¿por qué es imposible? Dígame usted. Vamos a tratar de imaginar un poco. No hay respuestas malas, solo son equivocadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué usted cree que el hombre por sí mismo no puede regresar a Dios? Dígame por qué. Por la desobediencia, por dejar de cumplir la orden de Dios. Un poco más para allá, un poco más profundo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que el hombre no puede, está incapacitado para regresar a Dios? ¿Por qué cree? Porque perdió la imagen. Vamos más para allá todavía. ¿Por qué? Más para allá. Se rompió el pacto. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué el hombre no puede regresar a Dios? Dios es santo y el hombre de Dios es pecado. Ok, más para allá, todavía un poquito más profundo. Con la separación. Ok, tiene algo que ver, pero ¿por qué no puede regresar? Ya está la separación, ¿de acuerdo? Ya nos separamos, ¿por qué no puedo regresar? ¿Por qué no puedo regresar a Dios? Ajá. Porque fue hecho a semejanza de Dios. No. ¿Otro? Sigamos adelante. Porque no tenemos santidad. ¿Por qué no tenemos sentido? ¿Por qué? Porque no tiene arrepentimiento. Y si se arrepiente mucho, ¿por qué no podría regresar a Dios? Porque no tiene a Cristo. Sí, claro, por supuesto. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué no puede el hombre? Ahí le va. Está más fácil. Va, venga. Resulta que Dios es espíritu, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Ok. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Él tomó, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Él tomó polvo de la tierra y entonces ellos formaron al hombre. No la tierra, sino Dios mismo tomó polvo de la tierra y Él mismo le hizo un cuerpo al hombre, un cuerpo perfecto, no el que tenemos nosotros a causa del pecado, sino un cuerpo perfecto, ¿de acuerdo? Ahora, Él, Dios mismo, sopló aliento de vida en el hombre, de tal manera en que el hombre se convirtió en un hombre físico espiritual. Escuche bien, porque ahora el hombre tenía o compartía junto con toda la naturaleza un cuerpo físico. Usted puede tocarse, se va a dar cuenta que tiene un cuerpo físico, pero también Dios lo hizo y le dio un espíritu. Este espíritu se lo dio al hombre para poder relacionarse con Dios, una fuente de comunicación, porque lo natural no podía relacionarse con Dios. Pero cuando el hombre se alejó del pacto, entonces espiritualmente quedó desconectado y muerto espiritualmente. Ahora, un hombre muerto espiritualmente, un espíritu muerto, un espíritu que no tiene vida, no puede comunicarse con Dios. ¿Se da cuenta? No lo puede ver. No lo puede ver, no puede nada. Ahora, nosotros que estamos aquí, no podemos ver a Dios físicamente. Nosotros no podemos ver. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios mismo dijo: no hay hombre que me vea y viva.
No hay alguien, no hay hombre que me pueda ver y vivir. ¿Sabe por qué? Porque nuestros cuerpos físicos no pueden tolerar la santidad de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Por eso Dios nos había hecho espirituales también, porque una parte de nosotros sí podía relacionarse con Dios, pero esta parte, al alejarse del pacto, quedó separada de Dios y por lo tanto muerta, incapacitada esa parte ya para poder relacionarse con Dios. Por eso, todo intento del ser humano por relacionarse con Dios lo vamos a conocer como religión, que es solo el intento del hombre, pero es un intento fallido. Así que como el hombre no puede relacionarse con Dios, no puede encontrar a Dios, Dios puso la solución. De eso lo vamos a ver más al rato. ¿Me voy a entender? Dios tuvo que poner la solución porque el hombre no podía encontrarse con Dios. Y no puede encontrarse con Dios porque está muerto espiritualmente. Y espiritualmente, que él está muerto, no puede. Está incapacitado, imposibilitado de regresar a Dios, a su fuente de vida que es Dios, que es una fuente espiritual. Ahora, aquí es donde comienza todo el problema, porque esto nosotros lo vamos a conocer, a mí me gusta decirlo así, este es el problema fundamental y verdadero del ser humano. Si no se resuelve esto, jamás se podrá resolver lo que está acá arriba. Escúcheme bien, usted puede tomar un hacha y usted puede podar un árbol. Ese árbol que está ahí enfrente, ¿qué es? Son mangos, ¿no? Es un mango, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa si usted toma un hacha bien afilada y obviamente si usted lo sabe hacer, lo poda, de tal manera que nada más quede el puro tronquito? ¿Qué va a pasar al cabo de no sé, 1 año o 2 años? Va a retoñar todo. ¿Y qué fruto va a dar? Mango. Y usted va a decir con el árbol: espérame, te voy a cortar aquí, acá, porque ahora quiero que seas manzano. Ya estamos, dentro de 2 años, por favor, dame manzanas. ¿Cree que sea posible? No. ¿Por qué razón? Porque la raíz del árbol es que es un ¿qué? Mango. Y ya, así de sencillo. No hay que estarle buscando 3 pies al gato, como dicen por ahí, ¿no? Es así. Lo que dicen tus raíces que eres, eso eres. Se acabó, ¿no? Entonces, escucha bien esto. El hombre, una vez que tiene estas raíces, está cimentado en aquello que realmente el hombre es. Y este es el problema fundamental, porque no importa que intente dar otros frutos, siempre en realidad los frutos que va a presentar son de acuerdo a su raíz. Su raíz es el diablo, el pecado y la separación. Ahora, de aquí que esto, a lo cual nosotros hemos llamado problema fundamental, de aquí se van a derivar hacia acá, hacia arriba, 6 estados del hombre no creyente, de aquellos que no creen en Dios. 6 estados diferentes, y estos 6 estados nos hablan de 6 diferentes tipos de problemática. Y a partir de estos, usted me puede mencionar cualquier tipo de problema habido y por haber, y todos en realidad están enraizados en todo esto. Cualquier problema que tenga el ser humano o que provenga del ser humano, actitud o lo que sea, proviene de aquí. No hay ni una sola cosa que el hombre sea que no provenga de aquí, incluso aquellas cosas que aparentan ser buenas. Incluso aquellas cosas que aparentan ser buenas proceden de aquí, porque todo aquello que no procede de Dios procede del diablo, procede del mundo y procede de la carne. ¿Se da cuenta? Cualquier cosa. Así que
uno de los problemas que ocasiona el problema fundamental, y es un problema de pertenencia, porque si antes le pertenecían a Dios, cuando ellos olvidaron el pacto, entonces ahora le pertenecen ¿a quién? Al diablo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 44, que ellos eran hijos del diablo. ¿Qué es el primer problema? El problema de pertenencia. En otras palabras, ¿a quién le pertenecen? Antes, ¿a quién le pertenecían? Antes de pecar, antes de alejarse del pacto, ¿a quién le pertenecían? A Dios. Dios era su fuente de vida y ellos vivían de acuerdo a lo que Dios dictaba. Eso era magnífico. Nada, diga conmigo, nada les salía mal. ¿Se da cuenta? Todo era perfecto. Todo, absolutamente todo era perfecto en Adán y en Eva. Siempre y cuando, escuche bien, siempre y cuando ellos estuvieran en el pacto. Si ellos están fuera del pacto, ellos no pueden ser perfectos. El hombre puede intentar ser perfecto. Le platico una cosa. Mi esposa y yo durante un tiempo estuvimos viajando cada sábado, durante muchos meses, estuvimos yendo a la ciudad de Querétaro, en específico a ciertas colonias como La Carretas, parte del centro, estuvimos yendo a Milenio y etcétera. Y nosotros poníamos algo que llamamos puesto de oración, y también compartíamos folletos y demás para tratar de hacer conversación con la gente. Y también íbamos casa por casa a tocar puertas. Querétaro es una ciudad donde hay mucha gente que se da de ser muy buena persona. Así que tú le puedes preguntar, oye, ¿te consideras una buena persona? Y la verdad es que te van a decir, sí, por supuesto. ¿Eres una buena persona? Sí, soy una buena persona. ¿Por qué piensas que eres una buena persona? Pues bueno, porque barro la banqueta de mis vecinos, sin tener por qué hacerlo, lo hago, le doy a los pobres. Si alguien me pide algo, se lo doy limosna, voy a la iglesia y doy mis ofrendas, lo que sea, lo que tú quieras. Así, y ¿conoces los 10 mandamientos? Sí los conozco. ¿Como cuál? No mentirás. ¿Has mentido alguna vez? No miento. ¿Para qué mentir? ¿Alguna vez has, otro mandamiento? Dime otro mandamiento. No matarás. Ok, ¿alguna vez has matado? No, ¿por qué voy a matar? Otro mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Alguna vez has adulterado? No. Tengo mi esposa y tengo mis hijos, ¿para qué quiero adulterar? No necesito adulterar, yo creo que soy una buena persona. Y entonces si le preguntas, oye, ¿te irías al cielo o al infierno? Yo creo que al cielo. Lo he estado haciendo bien todo este tiempo, todos estos años. Me porto bien. Ahora, escuche bien esto. Porque resulta que la ley, fíjese bien esto, la ley es un estándar sobre la cual el hombre puede pisar. Se puede fundamentar, a eso me refiero. Se puede fundar la ley. Sin embargo, la ley es solamente algo que se puede, ¿qué? Se puede ver. En otras palabras, resulta que en un momento los religiosos y otras personas trajeron a una mujer delante de Jesús porque le dijeron, la encontramos en el mismo acto de adulterio. En otras palabras, si ella hubiese sido más cuidadosa, no lo hubieran visto. ¿Me voy a entender? Y entonces no la hubieran traído ante Jesús. Pero quiere decir que la vieron. Pero si no la ven, no la traen. De tal manera en que incluso Jesús dijo, ustedes escucharon de los antiguos, que ellos dijeron, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a alguien del sexo opuesto, hablo para hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Porque es por igual. Si miras a alguien del sexo opuesto y codicias o tienes un pensamiento equivocado en tu corazón con esa persona, es como si hubieras adulterado con ella. Así de fácil. Y entonces Jesús magnifica la ley a un estado en el que supera las expectativas del mismo ser humano.
Porque el ser humano ya no se puede plantar sobre eso. ¿Me doy a entender? Y entonces, aquellos hombres, después de que Jesús escribió en tierra, ¿se acuerdan? Volvemos otra vez al ejemplo. Empezaron a ¿qué? A soltar las piedras. Porque se vieron aludidos en una ley magnificada, en una ley llevada a un terreno espiritual. Ya no nada más era lo que podían ver. ¿Se da cuenta de esto? Ahora, escuche bien esto. El ser humano se planta sobre la ley porque el ser humano es natural. Y aunque intente ser bueno, de todas maneras, dice Jesús ahí en Juan 8:44, en realidad lo que tu corazón quiere hacer es los deseos de tu padre, el diablo. Tal vez no nadie te vea, tal vez no lo lleves a la práctica, pero tu corazón, en tu corazón, el deseo está. Incluso Jesús les dijo, estaban dialogando entre ellos y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús les dijo, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un Dios y tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dice, si Dios fuera su Padre, entonces ustedes me amarían porque yo he venido de Dios, yo he salido de Dios. Pero ustedes procuran matarme. Y escuche bien esto. Está hablando de intención, no está hablando de algo que ya hicieron. Está hablando de intención. Ustedes procuran matarme. Ustedes cabildan en sus cabezas y en sus mentes lo que quieren hacerme, que es quitarme la vida. Es la intención del corazón. Y les dice, vuestro padre es el diablo. Eso es un problema. El primer problema, el problema de pertenencia. Segundo problema, y la humanidad no lo sabe, el problema de nacimiento. Este problema de nacimiento, nosotros lo podemos ver ahí en Efesios, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios que nacen para morir. Son hijos de ira. Así que cada persona allá afuera que está fuera del pacto, que está fuera de Cristo, en realidad nace sin la oportunidad, sin estar en el lugar para poder vivir eternamente. Nacen fuera de Dios. ¿Me doy a entender? Eso es lo que ellos tienen. Ese es el problema con el que ellos nacen. No lo saben. ¿Saben cuál es la respuesta? El Evangelio. Por eso es muy importante que no nos quedemos sentados aquí en la iglesia. Por eso es muy importante que donde quiera que tú estés, y eso tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero donde quiera que tú estés es tu campo de trabajo. Alguien puede decir, oye, cuando aquellos que se dedican a la agricultura, usted puede decir, no, mi campo está ahí pasando el cerro, ahí tengo todo mi campo. ¿Y cuándo trabajas? Pues cuando estoy en mi campo. Pero te digo una cosa, tu campo, cuando nos referimos al Evangelio, es en donde tú estés. Donde quiera que tú estés, ahí debes predicar el Evangelio. Estás formado en la cola de las tortillas, ¿qué crees? Ese es tu campo. Porque la persona que tienes enfrente y la persona que tienes atrás es lo que tienes que cosechar. Ahí es donde tiene que quedar plantada la semilla del Evangelio. No desaproveches la oportunidad. ¿Cuántos han hecho fila en el banco? Ese es tu campo. Estás en tu trabajo, tu patrón o tus empleados, sea lo que sea, ese es tu campo. A tal grado que dice la palabra de Dios que si no les compartimos, si ellos se pierden, Dios demandará su sangre sobre nosotros. En otras palabras dirá, tú tienes la culpa de que ellos no estén en el pacto. Interesante, ¿no? Problema número 3, problemas espirituales. Estos problemas espirituales tienen que ver con idolatría. ¿Por qué? Porque el ser humano, por haberse alejado del pacto, cambiaron a Dios por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa. Dado que no pueden conectar con Dios, quieren conectar con lo que sea, incluso con ellos mismos. Nosotros podemos ver ahí en Génesis, después de que ellos salieron del arca, la familia de Noé se empezaron a multiplicar. Nosotros podemos ver otra vez cómo
la causa o el problema de estar alejados del pacto hicieron que ellos se convirtieran en dioses a sí mismos. Dijeron, vamos a edificar una torre tan alta que llegue hasta los cielos y entonces nos haremos un nombre. ¿Se da cuenta? Ellos idolatrándose a ellos mismos. Pero no nada más eso. Dese cuenta de una cosa, y lo voy a poner así de fácil, súper sencillo. ¿Cómo puedo comprobar que Cristo no es lo primero en mi vida? Cuando prefiero ir al fútbol que venir a la iglesia. Cuando prefiero quedarme en casa que salir a predicar el evangelio. ¿Oh? ¿Se da cuenta? Cuando Cristo no es lo primero en mi vida, entonces quiere decir que estoy siendo un ¿qué? Idólatra. Qué feo se oye, ¿verdad? Sí, se oye bien. Otro problema, problemas físicos y mentales. Les doy la cita de aquí. Una está en Hechos, capítulo 8, verso 4 al 8, donde dice que precisamente había paralíticos, cojos y demás. Y esto es consecuencia, adivine de qué. Se lo digo rápido. De la separación, ya lo vimos, ¿no? Sacas al pez del agua, el pez empieza a morir. Bueno, esos son los problemas físicos. Problemas físicos, llámalo así, enfermedades, todo tipo de enfermedades. Problemas mentales, porque la ley solo puede ocasionar algo en la mente del ser humano, solo puede ocasionar algo en la vida del ser humano, y es carga. Carga. A tal grado que Jesús les dijo, estos hombres religiosos imponen cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Y entonces Jesús les dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos los que están ¿qué? Cansados, trabajados, cargados, yo los haré descansar. Y encontramos respuesta en Jesús. ¿De acuerdo? Problema número ¿qué? 5. Los problemas después de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que están allá afuera no saben o desconocen todas aquellas cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos están ¿qué? Muertos. Entonces ellos viven la vida aquí en la tierra como si fuera lo único. De tal manera que no sé si les ha pasado, pero cuando salimos a predicar el evangelio y les hablas acerca del cielo y del infierno, o les comentas algo así, te dicen, no, mire, yo creo que el cielo es aquí. Si te va súper bien, estás en el cielo, y si te va súper mal, pues ya estás pasando un infierno, ¿no? Yo creo que eso es todo. Cuando te mueras, ya, se acabó todo. A tal grado que incluso algunos llegan al suicidio porque piensan que ya ahí se va a acabar todo. Ellos desconocen, pero lo mismo le pasó a aquel hombre que era rico. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Llegado el rico al lugar de tormento, incluso rogó a Abraham, le dijo, Padre Abraham, por favor manda a Lázaro a mi casa porque ahí tengo unos hermanos y yo no quiero que ellos vengan a este lugar. ¿Se da cuenta? Así que vuelvo una vez más a insistir, nuestra urgencia es la tuya y la mía, es ir y predicar el evangelio, porque ellos no lo saben. Por eso es que es necesario que tú y yo nos movamos de nuestros lugares. Problema número ¿qué? Número 6, los problemas generacionales. ¿Cuál es el problema generacional más común para toda la raza humana? No, ahí les va. El problema que toda la raza humana tiene en común es su naturaleza caída. Y esta naturaleza caída, ¿quién cree que se la heredó a toda la raza humana? Adán, que fue el primer hombre caído. Ahora, tú tienes, el pastor Raúl estaba diciendo que nos parecemos a ¿quiénes? A nuestros padres, ¿de acuerdo? Porque nuestros padres, en el ADN está escrito que yo tengo que tener tal tipo de ojos, tal tipo de cejas, tipo de cabello, etc. Ahora, espiritualmente, Adán nos heredó a toda la raza humana aquello que él tenía en sí mismo, que era una naturaleza alejada de ¿qué? De Dios, alejada del pacto.
Y eso mismo nos heredó a todos nosotros. Por ahí empezamos. Toda la raza humana nace desde el bebé más pequeño, el más es concebido, todavía ni siquiera es un cigoto, todavía no es una mórula, y ya nació con o ya tiene una naturaleza caída. ¿Me doy a entender? Es la naturaleza con la que nacerá, dará a luz la mujer a ese niño, y ese niño ya será un hijo del diablo, nace con esa naturaleza, alejado de Dios. Pero escucha esto, no nada más se trata de eso, sino que también se trata de lo siguiente. Vamos y tocamos a la puerta de una casa, sale la persona, le empezamos a compartir el evangelio. Oye, ¿tú por qué eres así? Llámalo lo que tú quieras. ¿Por qué eres borracho? No, pues es que mira, la verdad es que yo soy borracho porque pues mi papá era borracho, mi abuelo era borracho. Y la verdad como que se nos da, ¿no? Es una herencia, ok. Oye, pero ¿tú por qué buscas en los brujos, en la santería, y por qué buscas en la adivinación y esas cosas? Bueno, pues lo que pasa es que eso es lo que me enseñó mi abuelo y mi abuela, y viene de generación, o sea, viene de generaciones atrás. ¿Y sabes una cosa? Todas esas cosas es algo que se hereda a los hijos, es enseñanza a los hijos. Yo he conocido personas a las cuales les he compartido el evangelio y terminan bien convencidas, dicen, no, sí, creo todo lo que me estás diciendo. Y sí, pero ¿podría yo quedarme en la iglesia católica o en la iglesia de los mormones? ¿Podría yo quedarme ahí? ¿Por qué? Pues porque es lo que me heredó mi mamá. ¿Me voy a entender? Es tan fuerte, pero ¿sabes una cosa? Solo Cristo puede romper con él. Solo Cristo puede romper con él. Así que, escucha, de ahí en adelante menciona el problema que quieras, lo que sea, y está contenido aquí. ¿Por qué? Porque todo fruto que de este árbol proviene de el problema fundamental. Proviene de la raíz. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a hacer